Señorita Vanessa, vamos a dar inicio a esta charla muy importante, trascendental en la formación de los futuros policías y militares. Por favor, prestar atención, hagan las preguntas que sean necesarias. Esta es una charla muy importante para todos nosotros, sobre todo ustedes que son de una generación que no han vivido esta época del terrorismo. Adelante, señorita Vanessa, le escuchamos. Muchísimas gracias, coronel Víctor Moquillaza. Es un gran placer y un gusto para todos nosotros, los miembros del equipo del programa Terrorismo Nunca Más de la Oficina de Participación Ciudadana del Congreso de la República, poder estar aquí y compartir esta tarde con todos ustedes. Muchísimas gracias a coronel Víctor Moquillaza, que siempre nos abre las puertas de su institución para estas charlas. Primero que nada, quisiera agradecer a todos ustedes por su tiempo y espero que tengamos una tarde muy provechosa, en la que podamos reconocer parte de la historia de nuestro país que desgraciadamente por diversos motivos se ha ido olvidando en el tiempo. Y yo creo que todos ustedes son conscientes de ello. Mi nombre es Vanessa Quiroga y hoy día en representación del Congreso de la República, específicamente de la Oficina de Participación Ciudadana, les presentamos a ustedes esta conferencia virtual denominada Terrorismo en el Perú, Inicios, Consecuencias y sus nuevas estrategias. Vamos a compartirles un PPT, para que ustedes también puedan ver directamente nuestro compu. Muy bien. Como ya lo habíamos mencionado, en nuestro país hubo una época muy cruenta, ¿no? Como todos ustedes saben, o deberían saber, en el Perú existieron dos organizaciones denominadas organizaciones terroristas. Este año se cumplen 30 años de la captura de los cabecillas terroristas de estas organizaciones que hubieron en nuestro país. Esto es propicio para recordar dos rostros que han quedado un poco en el olvido por gran parte de la ciudadanía y que por la carrera que ustedes han elegido es muy importante que conozcan, ¿no? Y es importante que sepan que el terrorismo en el Perú siempre será una amenaza. A ver, reconocemos la imagen del lado izquierdo, por favor, prende su micro y me dicen quién es y a qué organización representa. Abigail Guzmán. Muy bien, ¿organización? Sendero Luminoso. ¿Organización terrorista o por derechos fundamentales? ¿Terrorista? Terrorista. Exactamente, organización terrorista. ¿Y la imagen de la derecha? ¿Sabemos quién es? Víctor Polay Campos. Muy bien, usted se merece un aplauso, señor. Normalmente no reconocen la imagen de la derecha. Aquellos que no hayan sabido quién es esta persona, él es Víctor Polay Campos, el cabecilla terrorista de la organización MRTA, o como su nombre completo lo dice, Movimiento Revolucionario Túpac Amaru. Abimael Guzmán Reynoso, a ver, vamos a avanzar a la siguiente diapositiva, esta tecnología está cambiando cada día. Abimael Guzmán Reynoso es cabecilla de la organización terrorista Sendero Luminoso, como ustedes lo han reconocido, y Víctor Polay, el cabecilla del MRTA. Estos dos delincuentes terroristas se encargaron de enlutar a nuestro país por casi 20 años. Por ellos retrocedimos en el tiempo. Un país que de por sí ya era pobre, se empobreció aún más, con la promesa de luchar por los más pobres, una vil mentira, un vil engaño que trajo consigo pues miles y miles de muertes. Recordemos cronológicamente nuestra historia. Aquí yo les estoy mostrando dos fechas para recordar. El 17 de mayo de 1980, que por primera vez aparece en escena peruana Sendero Luminoso. ¿Qué hacen? Queman las ánforas electorales que iban a ser utilizadas al día siguiente en las elecciones del 80. Ojo, que no era cualquier elección presidencial. Debemos recordar que en aquella época nosotros volvíamos a la democracia después de un largo periodo, aproximadamente de 12 años, del gobierno revolucionario, de las Fuerzas Armadas, o como más lo recordamos, la dictadura militar. Pues, y a pesar de esto, no era la primera vez que gozábamos de la democracia, pero sí era la primera vez en que se veía una democracia un poco más desarrollada. ¿En qué sentido? ¿A qué me refiero? Que por primera vez en el Perú tienen acceso a derecho al voto las mujeres y las personas iletradas, es decir, también los campesinos por primera vez podían ir a votar. Y en ese momento atenta por primera vez en nuestro país Sendero Luminoso, que estaba en contra de la dictadura militar, pero también estaba en contra de la democracia que se instauraba en nuestro país, ¿no? Y queman las ánforas electorales que iban a ser utilizadas
en mayo de 1980. A ver, ¿alguno de ustedes recuerda? Porque igual, aunque hubo esa quema de ánforas, igual fuimos a elecciones. ¿Quién salió electo presidente del Perú? Presidente del Perú 1980. Inicio Alan del García. terrorismo. No. Seguimos, vamos, piensen, chicos. Belaúnde. Belaúnde Terry, muy bien. Y Belaúnde entra a gobernar un país que, número uno, salía de una dictadura militar, es decir, tenía que reestructurarse o reorganizarse el Estado, ¿no es cierto? Por un lado, esa problemática. Y por el otro lado, los grandes niveles de pobreza que habían en nuestro país, de desigualdad que habían en nuestro país, y el nacimiento de esta primera organización terrorista que es Sendero Luminoso. ¿Y dónde nace? En el centro del país, ¿no? En Chukchi, Ayacucho. Es más, inclusive cuando elegimos a Belaúnde Terry, y mientras que él ya brindaba su primer mensaje a la nación, es decir, acababa de asumir al cargo de presidente de la República, en Huancavelica ya se estaban tumbando la primera torre de alta tensión. Mientras que él estaba dando su saludo, Sendero Luminoso se tumbaba la primera torre de alta tensión. Y así comenzó una época cruenta. Los primeros años del terrorismo fueron muy terribles, fueron muy difíciles para la población peruana. Como ustedes van a poder ver estas imágenes, vemos pintas, vemos voladuras de torres, vemos quemas. ¿Vean? Este señor está envolviendo uno de los carteles que quedaron de Belaúnde Terry tras la quema de Chukchi, Ayacucho. ¿Ven? Aquí tenemos imágenes de la masacre de Lucanamarca. En los primeros años del terrorismo se desató una barbarie en nuestro país. ¿Y por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué había pasado? ¿Qué era Sendero Luminoso o qué es lo que propugnaba? Sendero Luminoso llega donde el campesino y le dice: campesino, toma tus armas, lucha con nosotros, luchemos contra este Estado que te hace pobre, que no te da educación, que no te da acceso a la salud. Tomemos las armas, lleguemos al poder y cambiemos esta historia. Y claro, hasta ahí suena bien, ¿no? Suena que es una oferta muy buena, cualquiera se une a la causa. Y esta es la manera en que siguen engañando hasta el día de hoy a nuestros jóvenes que no conocen esa parte de la historia. No les dicen, por ejemplo, que al campesino no lo invitaban a formar parte de esta llamada revolución del campesinado, sino que lo obligaban. ¿Y qué pasaba cuando el campesino decía no? Cuando el campesino no quería participar de esta mal llamada revolución, lo mataban. No de un balazo, sino que lo mataban con sus propias herramientas de agricultura. Y así en los primeros años del terrorismo se hizo muy común los famosos juicios populares, hechos por los que los senderistas eran jueces y verdugos. Llenaron las plazas de armas de Ayacucho, Huancavelica, Junín, Apurímac, entre otros. Nos llenaban las plazas de cadáveres, hombres, mujeres embarazadas, niños. Solo importaba hacer saber que no les pesaba la mano. O te unías a la causa o morías. O estabas con ellos o estabas contra ellos. ¿Te imaginas vivir así? Esto lo empezamos a vivir en los primeros años de los 80. Vean, estos ataúdes que ustedes pueden ver, es una ceremonia en la que se rescataron los cuerpos de una fosa común donde fueron arrojados los cuerpos de los campesinos de Lucanamarca. ¿Ven? Vemos los ajusticiamientos. Veíamos cómo en la televisión o en la prensa escrita salían imágenes de personas que habían sido asesinadas con un letrero que decían: así mueren los soplones. Las calles, la avenida Abancay, también pues con perros colgados que decían: así mueren los soplones, pero ni siquiera lo decían en español, sino que lo decían en chino. Recordemos que la influencia de la revolución del campesinado que trae consigo a Abimael Guzmán es una gesta que nace en sí en China, ¿no? Se basa mucho en la ideología de Mao. Vamos a avanzar. Fueron 2 décadas de dolor y terror. Sendero Luminoso fue el culpable o el causante de miles de víctimas, de miles de muertes, de miles de atentados que nos tuvo que tocar ver, ¿no? ¿Te imaginas vivir así? Como les digo, no era solo esto. Con el paso del tiempo se intensificaron su accionar con coches bombas, volaban torres de alta tensión, habían asesinatos selectivos a políticos, a empresarios. ¿Quién iba a querer invertir en el Perú? Para el año 84, por si fuera poco,
aparece otra organización terrorista. Yo les había mostrado aquí, vamos a retroceder, aquí, les había mostrado que teníamos dos fechas importantes, ¿no? El 17 de mayo de 1980, el inicio de los atentados con Sendero Luminoso, y 4 años después, solo 4 años después, como si el pueblo lo pidiera, aparece otra organización terrorista, el MRTA, que ellos venían, o mejor dicho, ellos lo que propugnaban era una revolución del proletariado, del obrero, del trabajador, ¿no? Tipo Castro, tipo castrista. Y empiezan sus atentados un 22 de enero del año 84 aquí en Lima, en la comisaría de Villa El Salvador, donde detonan explosivos. Estas situaciones empezaron a convulsionar aún más nuestro país, que pasaba por altos índices de pobreza, por un gobierno que en su momento no le dio la debida importancia al nacimiento del terrorismo en nuestro país. Solamente habían pasado hasta ahí 4 años, ¿no es cierto? Igual al año 85 fuimos a elecciones presidenciales. A ver, les pregunto a ustedes, ¿por quién votamos? ¿Quién salió electo presidente del Perú en 1985? Alan García. Exactamente. Entra al gobierno Alan García y él recibe un país en el que ya no hay una sola organización terrorista, sino que ahora son 2. La lucha contra el terrorismo no había dado frutos buenos, ¿no? Frutos positivos. Desgraciadamente, el terrorismo en el interior del país se había intensificado y en Lima también ya habían atentados. Además de ello, hay que recordar que en el Perú, en esa época del 85 al 90 aproximadamente, vivimos una de las peores crisis económicas en la historia del Perú, y era imposible poder salir del hueco en el que nos habían metido, ¿no? O sea, el terrorismo en nuestro país no solamente era pues atentar contra instituciones o contra aquellos que estuvieran en contra de las mal llamadas revoluciones, sino que también buscaban socavar al Estado, buscaban infundir terror. Y ustedes dirán, ¿y por qué? ¿Por qué harían esto estos señores del Sendero Luminoso, del MRTA? ¿Cuál era el objetivo? ¿Alguno de ustedes me puede decir cuál era el objetivo de estas organizaciones terroristas? ¿Por qué cometían estos atentados? Querían hacerse con el poder. Muy bien, una de ellas es eso, que querían hacerse del poder. ¿Por la vía democrática? Sí, ¿Qué dicen ellos querían ustedes? cambiar. ¿Querían cambiar qué? Dale, dale, no tengas temor. Vamos chicos, ¿qué cosa creen que querían hacer estas organizaciones terroristas en nuestro país? ¿Cuál era la finalidad de tantos atentados, de tantas masacres? ¿Qué quería lograr Abimael Guzmán con su organización terrorista Sendero Luminoso? Lo reconocieran. Claro. Bueno, lo reconocieran, pero ¿para qué necesitas reconocimiento? Porque de por sí, él dentro de la organización Sendero Luminoso era súper reconocido, él era prácticamente un dios dentro de sus pares senderistas. Él era el líder y se hacía llamar presidente Querían conquistar González. el poder, uy, no, ¿no? No me olvidé. Estás viendo en internet. Quería conquistar el poder, efectivamente. Esta organización, Sendero Luminoso, tenía como objetivo llegar al poder, pero por medio de No, las armas. yo tenía un librito de eso hace tiempo que me regaló mi abuelo y no sé, no me Ujú. acuerdo mucho de ese libro. Ya, vas a tener que buscarlo, encontrarlo y volverlo a leer. Muy bien. Sendero Luminoso lo que quería era llegar al poder por medio de las armas para instaurar en el país un tipo de gobierno muy similar a lo que se estaba viviendo en China. Ustedes saben, en China teníamos como una especie de imperio con un solo supremo al poder, que era Mao. Lo mismo quería hacer Abimael Guzmán. Y si podemos darnos el tiempo de repente de dar una lectura de lo que es el pensamiento Gonzalo y cómo ellos hablan de las masas, cómo hablan de la lucha de clases, cómo hablan de la necesidad de que todo el Estado sea un Estado socialista que tire finalmente pues al comunismo, nos vamos a dar cuenta de cuáles eran sus objetivos, ¿no? Y recordemos inclusive hasta el último de los atentados con coche bomba que se vivió en nuestro país, muchos de ustedes no podrán creerlo,
pero la fecha nos dice mucho, ¿no? Que fue en el centro comercial El Polo, el 20 de marzo del 2002. Imagínense, 2002, estamos hablando después del milenio, donde murieron 9 policías y 6 civiles, 16 heridos y 25 inmuebles destruidos. De todos los atentados perpetrados por Sendero Luminoso y el MRTA, recordamos mucho los que ocurrieron en el año 92. Hablo del asesinato de María Elena Moyano y del atentado de Tarata en Miraflores. ¿Alguno de ustedes sabe quién era María Elena Moyano? Teniente alcaldesa de su distrito, bien Salvador. Muy bien, era una política peruana de corriente izquierdista, de hecho, ¿no? Tenemos, ahí alguien me escribe, Mauricio Machaca, la historia de Pablo Emilio Escobar, la película. Bueno, no tiene nada que ver con María Elena Moyano. María Elena Moyano era una mujer que representaba a muchas mujeres peruanas de Villa El Salvador que salían a diario adelante. ¿Y ella qué es lo que buscaba? Buscaba mejorar la calidad de vida de las ciudadanas de Villa El Salvador, impulsando a los comedores populares. Muy bien, Valerie, Madre Coraje, efectivamente, y se hizo película. La película Madre Coraje está basada en la vida de María Elena Moyano. María Elena Moyano es una mujer que luchó contra Sendero de manera abierta, algo que en esa época era muy difícil de ver, porque por lo general el terror que había infundido Sendero Luminoso y el MRTA en nuestro país era tan alto que simplemente lo que hacíamos los peruanos, que teníamos la oportunidad y la posibilidad, era irnos del país. Nos íbamos del país. Muchos peruanos se fueron y no volvieron a regresar a nuestro país. Es que imagínense, a ver, hubo una dictadura militar en la que muchas empresas se nacionalizaron. Hubo una gran baja en el índice de empleos. No había trabajo, no había alimento. La inflación había acabado con nuestra moneda. Tuvimos varios cambios de moneda en cortos periodos de tiempo. Para colmo, uno de los presidentes que hemos mencionado decidió no pagar la deuda externa o pagarla en términos que no habían sido acordados, y esto nos calificó de una manera negativa ante las instituciones internacionales, sobre todo las bancarias. Toda esta situación nos estaba metiendo en una espiral hacia abajo, ¿no? El país del Perú era un país que no atraía al turismo, para nada, no atraía la inversión, por el contrario, espantaba. Así vivíamos en esa época. Y María Elena Moyano sale en este momento y empieza a llamar a las famosas marchas contra Sendero Luminoso, y las mujeres de los comedores populares la acompañaban, hacían bulla, una bulla que a Sendero no le convenía. Un día, en una pollada que estaban realizando en Villa El Salvador, profundos de esos que hacen en campañas políticas, ella es asesinada a balazos, y no contentos con ello, le pusieron un cartucho de dinamita sobre su cuerpo. Sus hijos, eran pequeños en aquella época, vieron cómo asesinaron a su madre y cómo la hicieron volar en pedazos. Para colmo, el día en que la enterraron, Sendero Luminoso fue y dinamitó su tumba, para que vean el nivel de salvajismo que tuvimos que vivir. Otro de los atentados que recordamos bastante de la época del terrorismo es el 16 de julio del año 92, el atentado de Tarata en Miraflores. Uno de los atentados que dio vuelta al mundo, ¿no? Pero no el único, sino uno de los que más nos recordamos actualmente, ¿no? ¿Qué pasó en la calle Tarata? Sendero Luminoso colocó un coche bomba cargado con media tonelada de dinamita y anfo. Quien les habla, les recuerdo mi nombre, soy Vanessa Quiroga. En los años 90 me hice conocida como la niña símbolo de la paz. Yo estuve en Tarata ese día, soy una de esas víctimas sobrevivientes del atentado. Yo tenía casi 5 años de edad y perdí una de mis piernas. Fue horrible ver cómo se incendiaba el edificio de Tarata, el edificio que yo veía todos los días, porque mi mamá era comerciante ambulante, ella tenía una carretita ahí en la calle Tarata, y ese día cerca de las 9:45 de la noche, al igual que todos los días, yo estaba con ella. De pronto, uno de los cochebombas, de los tantos que puso Sendero Luminoso, estalló en la calle Tarata, dejando a más de 25 personas fallecidas, muchos desaparecidos, nunca se supo qué pasó con sus cuerpos, porque probablemente se deshicieron, ¿no? Se terminaron desapareciendo por completo del lugar. Mi mamá era una mujer de escasos recursos, todo su dinerito estaba invertido en su carretita, la cual pues obviamente voló. Ella tenía uno de esos puestitos que venden en la calle de Tarata, que venden gorritos, chalinas, hasta ahora están,
y ese día estábamos ahí. Cerca de las 9:45, explotó un coche bomba. Mi mamá, yo recuerdo que me cogió de la mano y corrimos hacia el frente, a la avenida Larco, y veíamos cómo todo Tarata estaba totalmente oscurecido, destrozado. Yo veía cómo se quemaba el edificio que estaba al fondo, porque todo lo veía de manera panorámica, y recuerdo que sentí una picazón, me picaba intensamente, pero no me dolía, ojo, solamente me picaba. Entonces yo miro a mi mamá hacia arriba y le jalo de la ropa y le digo, mamá, me pica la pierna. Entonces mi mamá mira hacia abajo, yo veo hacia abajo, y hasta ahí nomás recuerdo, ¿no? Ya yo vi todo negro. ¿Qué había pasado? Mi mamá me levanta, me pone en los brazos de un tío que nos acompañaba ese día, y se percata que mi pierna izquierda de la rodilla para abajo ya no estaba, y mi pierna derecha, desde bajo de rodilla, estaba abierta con el hueso expuesto. Mi mamá decide pedirle a mi tío que me llevara a un hospital y ella se queda en Tarata. ¿Saben a qué se quedó en Tarata? Es algo increíble, algo que solamente a una mamá se le puede cruzar por la cabeza. Ella se queda a buscar mi pierna, pensando que si la encontraba, quizás me la podrían reimplantar. Desgraciadamente no me la pudieron reimplantar. Mi mamá sí llegó a encontrar mi pierna casi a media cuadra de donde nosotros estábamos, pero mi pierna pues estaba totalmente calcinada, con los nervios ya destrozados, muertos, no se podía hacer un reimplante. Desde aquel día cambió, como ustedes entenderán, cambió mi vida por completo, me tocó acostumbrarme a utilizar una prótesis ortopédica. Viví siempre con el problema del bullying, ustedes se imaginarán, ¿no? En el colegio, una niña de primer grado de primaria sin una pierna, yo nunca fui Vanessa Quiroga, yo siempre fui la pirata, la pisahueco, la media pata, la pata de palo. Salió en el cine, me acuerdo, Pocahontas, y yo era poca pierna, ¿no? O sea, eso sí, no hay nadie que le quite. A los peruanos somos bien, bien creativos para eso. Pero en su momento, ahora yo lo cuento normal, ¿no? Porque ya lo he superado, ya han pasado los años, pero en su momento era muy doloroso, muy, muy difícil para mí, y sobre todo para mi mamá, ¿no? Mi mamá era la que sufría ver a su hija de 5 o 6 años teniendo estos problemas de psique, de moral, de baja autoestima, que me acompañaron durante muchos años, y ella sin saber qué hacer, ¿no? Pero ella se convirtió sin querer en mi bastón, ella se convirtió en el pilar que fortaleció el camino que yo tenía que seguir. Y bueno, finalmente mi mamá me enseñó, ¿no? Que si yo seguía viva ahora y tenía la fuerza de salir adelante, todo era porque había un propósito para mí. De repente sea este, ¿no? Contarle a ustedes lo que se vivió en la época del terrorismo. Y también incentivarlos a que ustedes busquen más información. Lo que nos gustaría, yo creo que a todos, desde la Oficina de Participación Ciudadana, es que el tema de terrorismo nunca más, no solamente quede en esta conferencia, sino que ustedes lo lleven a sus hogares y que hablen con sus padres, con sus amigos, con tíos. Ahí el coronel Moquillaza no me dejará mentir, tienen unas historias increíbles que contar, historias cada una más espeluznante que la otra, más difíciles que la otra, pero que debemos de conocer. A ver, vamos a poner aquí. Gracias a Dios, ese mismo año, el año 92, capturaron a Abimael Guzmán en el operativo Victoria. De hecho, hay una película con ese nombre también. Ustedes pueden buscarla en internet, pueden encontrarla, está en YouTube completa. Este operativo Victoria fue 2 meses después del atentado de Tarata. Abimael Guzmán terminó recluido en la base naval del Callao con una sentencia de cadena perpetua. Como ya todos ustedes deben saber, este año Abimael Guzmán falleció. Perdón, el año pasado, estoy pensando este año. El año pasado, hace muy poco, justo el día 13 de septiembre, el 11 de septiembre, perdón, falleció Abimael Guzmán, del cual sus restos no se sabe en qué lugar fueron tirados, solo se tiene conocimiento de que han sido incinerados, ¿no? El año 92, de hecho, fue un año muy importante. Es el año en que capturan a Abimael, recapturan a Polay, que también ya había sido capturado anteriormente en Junín, en el año 89, pero desgraciadamente se nos escapó por un túnel, al mismo estilo del Chapo Guzmán, que alguien por ahí me había escrito. Lastimosamente, como les digo, se había escapado del famoso túnel, pero en el año 92 lo volvieron a capturar. Una vez que capturaron a estos dos cabecillas, a Sendero Luminoso, perdón, a Abimael Guzmán y a Víctor Polay,
nos dieron un aliento de esperanza los peruanos, ¿sí? Y comenzamos a tomar confianza para salir adelante, para reactivarnos económicamente, ahora que ha vuelto esa palabrita a la mesa. Claro que 4 años después surgió otro cabecilla. ¿A quién me refiero? Aquí también está la foto de Víctor Polay, que lo llegaron a capturar, y aquí está la cúpula de él. Y 4 años después volvimos a recordar los atentados terroristas. ¿Qué hubo? ¿Qué pasó? Se dio a cabo la toma de la casa del embajador de Japón. Aparecieron nuevamente los emerretistas, esta vez al mando de Néstor Serpa Cartolini. Como todos ustedes sabrán, esta es una historia ya conocida. Déjenme decirles que se han hecho muchas películas del rescate de rehenes por el equipo de comandos Chavín de Huántar. El rescate de los rehenes es hasta el día de hoy una de las operaciones militares más exitosas del mundo y aún sigue siendo estudiada en diferentes países. Si ustedes tienen la oportunidad de poder visitar, bueno, una vez que se reaperture, el Museo de los Héroes de Chavín de Huántar, que está en Chorrillos, realmente van a conocer que es una historia alucinante, ¿no? Cómo pudieron los Chavín de Huántar construir una réplica de la casa del embajador para poder entrenar y ver cómo podían hacer el ingreso sin tener tantas bajas, ¿no? Desgraciadamente, igual aún así tuvimos bajas, pero es algo que tenemos que rescatar. Algo de lo que muy poco se habla hoy en día, porque de hecho no ha habido mucho conocimiento sobre el tema, es sobre el holocausto ayánica, a manos de Sendero. Por ejemplo, aquí podemos ver fotografías. El 11 de noviembre del 2014 se encontraron fosas comunes en Junín, donde se encontró unos 800 cuerpos de víctimas de terrorismo. Vean la cantidad, 800 cuerpos. En su mayoría eran nativos machiguenguas y ayánicas. La foto de la izquierda, pueden ver que hay mujeres ayánicas liberadas de un campamento senderista gracias a la operación militar de Leni. Esto ha sido en el año 2014, para aquellos que pensaban que ya el terrorismo terminó, que no pasa nada. Vean las fechas. Los crímenes cometidos contra la población ayánica en la selva central son pocos conocidos, como ya les mencioné. Sin embargo, este pueblo fue uno de los grupos étnicos más golpeados durante el periodo del terrorismo. De acuerdo con la Comisión de la Verdad, se dice que el 10% de su población pereció, el 10% de su población, y unos 10.000 de ellos se vieron obligados a mudarse, a desplazarse. Muchos ayánicas, además, padecieron trabajos forzosos en unos campos de concentración que tenía o que tiene aún Sendero Luminoso. Los senderistas establecieron los llamados comités populares o comités de base en lugares de difícil acceso en la selva central. Se trató de verdaderos campos de concentración, como ya los mencioné, ubicados en zonas alejadas de los ríos y en posiciones altas, desde donde tenían pues una mejor vigilancia. Muchas veces escuchamos o pensamos, pero si saben que están en el Braem, ¿por qué no van y bombardean todo? Y eso me lo han dicho en varias oportunidades. Lo que sucede, señores, es que el Braem es un lugar amplio. A ver, ¿alguien me puede decir qué significa Braem? Pregunta de examen, es del examen de admisión. ¿Qué significan las siglas Braem? Ahí les voy a dar la respuesta de una de las preguntas del examen. Ahí los veo. Del río Apurímac, Eni, Mantaro. Muy bien, perfecto, excelente. Tiene su punto. Valles de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro. Y comprenden una zona extensa, agreste, de difícil acceso. Y en esta zona del Braem hay población que no tiene absolutamente nada que ver con Sendero Luminoso o con los narcotraficantes. El problema es cómo entrar y liberar estas zonas. Esto es algo muy difícil y muy complejo, pero que sin embargo sigue estando en investigación, sigue estando en trabajo a través de la DIRCOTE y diversas direcciones dentro de la Policía Nacional del Perú. Muchos ayánicas, como ustedes han podido ver en estas fotos, sufrieron de anemia, desnutrición y murieron de hambre. Otros se vieron obligados a comer raíces, gusanos y hasta tierra
De acuerdo a una investigación que se hizo, se ha demostrado casos en los que se ha registrado antropofagia. Si alguien no sabe qué significa, canibalismo. Y esta es una situación muy, muy, muy difícil. Y obviamente para ellos inclusive cae en lo vergonzoso, pero es lo que han tenido que hacer por subsistir. No debemos olvidar también la otra organización terrorista, porque mucho se habla de Sendero Luminoso, pero no podemos olvidarnos que también el MRTA cometió diversos atentados con el sobretexto de luchar por los derechos de los trabajadores. Ellos iniciaron su mal llamada revolución del proletariado, al mismo estilo de Castro, ¿no? Y aquí tenemos algunas fotografías que nos pueden recordar aquella época. Ellos son, por ejemplo, en el MRTA, son los autores de la masacre de las Gardenias. Como ustedes pueden ver aquí en esta fotografía del lado derecho, se encontraron los cuerpos de personas LGBTI, si no me equivoco es la sigla, que fueron perseguidas y torturadas y asesinadas por el MRTA. Tenemos las famosas cárceles del pueblo, que eran huecos de 1,40 m por 1,20 m, donde metían a aquellos empresarios o políticos que el MRTA secuestraba y asesinaba. Aquí podemos ver también el asesinato del general José López Albújar, el 3 de junio del 1989. Él salía de su casa para su trabajo y estaba manejando y le dispararon 30 balazos. 30 balazos. No sé, a ver, voy a mover mi imagen de aquí. Tenemos ahí las muestras del cuerpo del ingeniero David Bayón Vera, uno de los casos más conocidos de los secuestros cometidos por el MRTA. A este empresario lo secuestraron y meses después fue encontrado con 35 kilos menos de los que él tenía cuando fue secuestrado. ¿Y por qué lo asesinaron? Porque su esposa, su familiar, no llegó a pagar los 5 millones de dólares que pedían por el rescate. Otro caso conocido quizás es el caso del empresario dueño de las tiendas Iraoka, que ustedes pueden saber, ¿no? Las tiendas Iraoka tiene su dueño y el dueño fue secuestrado y también fue obligado a pagar el monto de 5 millones de dólares de la época, con el sobretexto de que de ese modo ellos podían seguir pagando su mal llamada revolución. Aquí podemos ver cuáles han sido las consecuencias del terrorismo en nuestro país. Y estos datos son muy importantes que los sepamos. Sendero Luminoso y el MRTA nos fundieron a los peruanos. Miren la cifra, bueno, esta es una cifra que nos da la Comisión de la Verdad, que indica que fueron 69.288 muertos, que dejaron como víctimas mortales Sendero Luminoso y el MRTA. Tenemos también esta cifra escalofriante, 132.000 niños huérfanos. Imagínense, niños que no sabían por qué perdían a su papá, por qué perdían a su mamá, hijos de policías que en sus casas esperaban a que sus padres llegaran y nunca más los volvieron a ver. Caso que yo conozco directamente aquí en el programa Terrorismo Nunca Más. Tenemos una integrante del programa que también en su momento, ella siendo esposa de un policía de investigaciones del Perú, estaba pues en casa siempre angustiada de no saber si su esposo regresaría con vida o no. Y esta fue una época muy, muy difícil para todos los peruanos. Pónganse a pensar, 132.000 niños que quedaron huérfanos a causa del terrorismo. Más de 3.000 integrantes de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas fueron afectados. Más de 1 millón de personas han sido desplazadas, han tenido que salir huyendo de sus hogares para comenzar una vida en otro lugar, distinto al que conocen, sin nada que llevar, sin alimentos, sin trabajo, sin dinero. Así tocó vivir en aquella época. Según los cálculos que hizo la Comisión de la Verdad, indican que son más de 30.000 millones de dólares en daños materiales al sector público. Imagínense, un país que de por sí ya era pobre, que no tenía carreteras, que no tenía pistas, que no tenía puentes, todo lo poco que tenía terminaba siendo destrozado por Sendero Luminoso y el MRTA. 1.811 torres de alta tensión derribadas. Derrumbaban estas torres de alta tensión no solamente para causar miedo y terror, zozobra, no, sino que de esa manera también pausaban el avance económico que podía tener, por ejemplo, las pequeñas industrias.
Ese era un gran problema que teníamos en aquella época. 306 centros de investigación y fondos destruidos, destrozados, ¿no? El narcoterrorismo se incrementó y la delincuencia también. Y ahora vamos a llegar también a esa parte, ¿no? Después, un poquito más adelante, vamos a ver en qué han quedado los remanentes de Sendero Luminoso. Muchos de ustedes se preguntarán, oye, ¿y el Congreso de la República por qué nos viene a brindar esta charla? ¿Qué tiene que ver el Congreso con la lucha contra el terrorismo? De hecho, tiene que ver mucho. Para empezar, el primer atentado que comete Sendero Luminoso en nuestro país es un atentado directo hacia la democracia. Recuerden, las primeras elecciones democráticas del año 80. Y el Congreso de la República también es conocido como la Casa de la Democracia. Por ende, tiene que defender la democracia en nuestro país. Y en esa defensa de la democracia, el Congreso de la República ha tomado también su trabajo, su parte dentro de la función legislativa, que es una de las 3 funciones del Congreso de la República, ha tomado su parte en ello y ha logrado en algunos cuantos años diversas leyes que se suman a la lucha contra el terrorismo. Por ejemplo, tenemos la ley que habla de la tipificación de la apología del terrorismo. Hace algunos años ustedes podían ver en las calles que salían a marchar con una foto de Abimael Guzmán, con una foto de Carlos Marx, con una foto de Víctor Polayo, qué sé yo, ¿no? Y eso es apología al terrorismo. Pero como no estaba tipificado, seguían haciéndolo y nadie decía ni hacía nada. Actualmente eso ya es un delito y se tiene que tener mucho cuidado. Si ustedes inclusive son testigos de un acto de apología al terrorismo, pueden denunciarlo porque la ley nos ampara. Ello es un delito. Tenemos también la ley que fomenta la cultura de paz y no violencia en la educación básica. ¿Qué quiere decir esta ley? Que se está implementando en los colegios, hablar sobre el fomento de una cultura de paz, ¿no? Y justamente para hablar del fomento de la cultura de paz, se tiene que contar también la historia del terrorismo, y eso es algo importante que durante muchos años no se ha estado haciendo. También el Congreso de la República ha reconocido, declarando héroes de la democracia a los comandos de la Operación Chavín de Huántar. Miren, ¿a cuántos años habían pasado? Ellos inclusive han sido enjuiciados por un tema de abuso de derechos humanos, ¿no? Y han tenido todo un proceso judicial y penal que hasta la fecha todavía no ha tenido fin. Sin embargo, el Congreso de la República los ha reivindicado al declararlos héroes de la democracia. Igualmente con los integrantes del Grupo Especial de Inteligencia Nacional, el GEIN, que son los que hicieron el operativo Victoria, ¿no? Que lograron la captura de Abimael Guzmán. También han sido declarados héroes de la democracia. Otro de los importantes logros del Congreso de la República con respecto a la lucha contra el terrorismo es que se logró sacar una ley que impide postular a cargos públicos a sentenciados por terrorismo en nuestro país. Esta es una ley muy importante. Tenemos también la ley que declara defensores calificados de la democracia a los mineros que participaron en la construcción del túnel del rescate del operativo Chavín de Huántar. Tenemos también una ley reciente que declara a Saxamarca y sus anexos cuna de rebelión contra el terrorismo para la pacificación nacional. Tenemos la ley que establece como requisito para prestar servicios en el sector público no tener condena por terrorismo, apología de terrorismo y otros delitos. ¿Ven? O sea, para el sector público, una persona sentenciada por terrorismo no puede postular ni a cargos públicos ni a trabajar para el Estado. Ustedes dirán, oiga, pero yo he visto en algunos casos que ha salido en la televisión que han denunciado que alguien por terrorismo y está trabajando en alguna institución del Estado. ¿Qué sucede en esos casos? Al existir ya la ley, simplemente se toma de oficio y se actúa en el momento, siempre que haya una denuncia y se pueda verificar. ¿Ve? Tenemos también, hay un proyecto de ley que se ha quedado como orden del día, pero tengo conocimiento que se está impulsando, es para que el Estado pueda cobrar las reparaciones civiles a los condenados por terrorismo, algo que durante casi 30 años no ha sucedido hasta el momento, ¿no? Tenemos también la ley que prohíbe la afiliación a organizaciones políticas de condenados por el delito de terrorismo. Estos son en sí, entre otros, varios de los proyectos de ley. Hay muchos más que ustedes pueden buscar incluso en la página web del Congreso de la República. Estos son los reconocimientos que se hizo a los defensores de la democracia, un logro y un hito en nuestra historia peruana, ¿no? ¿Y cuáles son las nuevas estrategias? Porque si ustedes recuerdan, esta conferencia se denomina Terrorismo en el Perú,
inicios, consecuencias y sus nuevas estrategias. Vamos a analizarlas. Como ustedes saben, actualmente hay remanentes de Sendero Luminoso en la zona del Brain. Muchos de ustedes que quizás llegan a ingresar a la policía, al ejército o a la marina, van a terminar yendo, por ejemplo, al grupo, ¿cómo se llama? Operaciones Especiales. Y es muy probable que lleguen a visitar la zona del Brain y conocer aún más sobre estos temas que les estamos compartiendo el día de hoy. Los senderistas admitieron siempre que han sido derrotados en las armas, pero ellos no han sido derrotados ideológicamente y continúan su labor, continúan su trabajo del terrorismo en la parte del Brain, en la zona del Brain. Ellos nunca se han arrepentido, ojo, para que no los vayan a engañar. De los más de 10.000 sentenciados por terrorismo, que para el año 2000 estaban en diversas prisiones del país, actualmente tenemos menos de 50 presos, ¿ya? Porque todos han ido terminando sus condenas. Pero les aseguro que de todas esas personas que han salido libres, ninguna ha pedido perdón por sus actos. Ninguna se ha mostrado arrepentida. Y de hecho, han salido libres y se han integrado a organizaciones comunistas de izquierda radical, no solamente en el Perú, sino en otras partes del mundo, continuando con esa misma labor. Los remanentes de Sendero, como ya les había mencionado, se han refugiado en la zona del Brain, y ahora pues están trabajando en complicidad con el narcotráfico. Lideran emboscadas a las fuerzas armadas, policiales y civiles, y hoy son reconocidos como narcoterroristas. Desde el año 2018, ellos no se hacen llamar senderistas o grupo o facción de Sendero Luminoso, no. Ellos se hacen llamar el militarizado Partido Comunista del Perú o FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias del Perú. Hay que tener en cuenta esas nominaciones que ellos tienen, y aquí podemos ver las fotos de aquellos que están ahora a la cabeza. Aquel que está, por ejemplo, todos están a la cabeza del camarada José, ¿no? Que es Víctor Quispe Palomino, que es el hombre más buscado del Perú. Y bueno, ahí al costado derecho podemos ver a Jorge Quispe Palomino, que él ya fue asesinado, él ya no está con vida, por eso está el recuadro negro, pero en la parte inferior sí podemos encontrar los demás camaradas de esta comisión central del Partido Comunista Peruano militarizado, ¿no? Podemos ver ahí también el mapa, donde queda el Valle de los Ríos Apurímac y Mantaro, entre el Junín, Cusco, Huancavelica, Ayacucho y Apurímac. Podemos ver que es una gran extensión de terreno, ¿no? Muy difícil de poder controlar. Y también tenemos que recordar que actualmente Sendero Luminoso, se sabe que Sendero Luminoso tiene una base en la zona del Brain, donde están los niños pioneritos. Los niños pioneritos, aquellos niños que en su gran mayoría han sido secuestrados para ser ideologizados desde su nacimiento prácticamente. Quisiera comentarles también de otra de las estrategias que ha ido utilizando Sendero Luminoso en lo que han pasado los años, ¿no? Que actualmente ellos tienen su brazo político, quienes, bueno, se han descubierto los brazos políticos de Sendero Luminoso, como son el Movadef, que es el que ven ustedes a la izquierda, y el FUDEF, que abiertamente aprueban y promueven el pensamiento Gonzalo. Ustedes dirán, ¿y qué es el pensamiento Gonzalo? Como ustedes ya habrán escuchado de repente en otras oportunidades, se habla de las ideologías, ¿no? La ideología marxista, leninista, maoísta, y cuando hablamos de Sendero Luminoso se ve un aumento, ¿no? Hay pensamiento Gonzalo. Bueno, estas ideologías que hablan pues del socialismo, el comunismo y de acciones extremas, llegan a ser aplicadas por Abimael Guzmán. Como ustedes recuerdan, Abimael Guzmán dentro de la organización Sendero Luminoso se hace ver como el supremo, como el líder supremo, como el presidente, casi como un dios, ¿no? Y es semi-adorado dentro de Sendero Luminoso. Él se hacía llamar presidente Gonzalo, pero como él no era Mao, él no era Lenin, él no era Marx, él era Gonzalo, le denomina con su nombre a esta nueva ideología que tiene una
una fusión de todas estas ideologías. Inclusive, incluye las estrategias para llegar al poder. Y una de las estrategias que fue la utilizada en años anteriores era por intermedio de instaurar el terror en la población, ¿no? Asesinatos selectivos, coches bombas, voladuras de torres de alta tensión, todo esto que nos ha tocado vivir a todos los peruanos, una época sangrienta y negra. Pero para el año 92 llegan a capturar a ambos cabecillas, ¿no? A Abimael y a Víctor Polay, como ya lo habíamos visto. ¿Y qué pasó con los remanentes de Sendero Luminoso? Algunos dicen que se partieron, que se formaron dos facciones, ¿no? Una, la militarizada, la que tiene las armas y que está en el Braem, y la otra que intenta o que ha intentado entrar por la vía democrática a nuestro país, ¿no? Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esas situaciones. Debemos saber analizar la información que se nos está brindando, ¿no? Muchas veces nosotros pensamos en un propio yo y en nuestro futuro de manera tan personal que nos olvidamos de la participación activa en la política de nuestro país. Es muy importante que participemos activamente en la política de nuestro país, porque finalmente somos nosotros los que vamos a forjar el futuro para nuestros hijos. ¿Qué podemos hacer nosotros como peruanos? Número uno, es necesario que nosotros fortalezcamos nuestra democracia. ¿Y cómo la podemos fortalecer? Primero, sabiendo qué es la democracia y cuáles son las herramientas que nos otorga. Tenemos que erradicar y rechazar todo acto de violencia. Y aquí yo me detengo un momento, porque nosotros desde Terrorismo Nunca Más no podemos tapar el sol con un dedo. Sabemos que en la época del terrorismo hubo excesos en la lucha contra el terrorismo. Hubo de parte de policías y militares, pero esos casos han sido identificados y han recibido sus condenas. Pero es importante que recordemos que en nuestro país, ¿quién inició los actos de violencia? Sendero Luminoso, un 17 de mayo de 1980. Eso es muy importante. Tenemos que construir también una cultura de paz en nuestro país, porque no podemos permitir que lo que nos ha tocado vivir a miles de peruanos vuelva a ocurrir. Yo les aseguro que ninguno de ustedes hubiera querido vivir lo que me tocó vivir a mí en Tarata, o lo que le tocó vivir a Consuelo Pizarro esperando a su esposo que venga de trabajar y de repente con el temor de nunca más verlo, o no les hubiera gustado vivir como muchos huérfanos que quedaron en aquella época del terrorismo, que nunca pudieron volver a ver a sus padres, o que inclusive fueron obligados a ver cómo asesinaban a sus familiares delante de ellos. Esas situaciones, esos testimonios, rondan en todo nuestro país. Y yo estoy 100% segura que nosotros, todos los peruanos, somos víctimas o directa o indirectamente de Sendero Luminoso. Yo creo que es necesario que todos nos comprometamos a promover una convivencia democrática. Y muchos de ustedes se preguntarán, ¿y qué significa cultura de paz? ¿Y qué significa convivencia democrática? Y ahí los quiero invitar al coronel Víctor Moquillaza a que nos solicite en la siguiente charla que se denomina Por un Perú sin violencia, cultura de paz y convivencia democrática. Eso ha sido todo el día de hoy, y no quisiera irme sin antes pedirles a todos ustedes que por favor, número uno, no se olviden de marcar su asistencia. En el chat se ha compartido un link para que puedan hacerlo. Número dos, no olviden que esta conferencia es más que nada para que todos ustedes puedan llevar a sus hogares, a sus casas, el tema de conversación de esta época tan cruenta que nos ha dejado. Yo soy Vanessa Quiroga y les agradezco el día de hoy su tiempo y que me hayan escuchado. Muchísimas gracias. Coronel Víctor Moquillaza, ¿algunas palabras, por favor? Gracias, señorita Vanessa. Siempre su charla es una conferencia que me conmueve. Yo empiezo a retrotraer mis años de servicio. En el año 92 yo estaba trabajando en la zona caliente del norte, haciendo frente al MRTA y Sendero Luminoso. La verdad que eso me pone a veces muy nostálgico, porque he perdido muchos compañeros, muchos soldados. A veces digo lo siguiente: yo estoy vivo porque Dios es grande. Yo he sido un militar muy vehemente, de repente, pero siempre humano. Eso siempre es importante, respetar los derechos humanos. A ver, una conclusión. La señorita
Dayana, la señorita Dayana Inocente. Quiero que dé una conclusión sobre la charla de la señorita Vanessa Quiroga. A ver, quiero escuchar Inocente Amorín. Adelante. Buenas tardes con todos. Primeramente quiero agradecerle a la señorita Vanessa por darnos esta charla, porque es muy importante conocer sobre lo que pasamos en nuestro país. Esta charla resulta muy, se podría decir que muy importante para cada uno de nuestros compañeros, y le quiero agradecer de todo corazón por darse el tiempo de explicarnos todos estos sucesos que pasó en el pasado. Pues, y si no conocemos el pasado, no podemos conocer mejor nuestro futuro. Muchas gracias, señorita Vanessa. En nombre de todos mis compañeros, siempre le voy a agradecer por toda esta charla. Y pues nada, mi coronel, siempre tenemos que recordar todo lo que pasó para poder ser mejores personas, pues, porque muchas personas se sacrificaron tal vez en el pasado para poder estar como estamos ahora. Usted nos llevó, tuvimos la oportunidad de conocer en la escuela de comandos, lo que es el Chavín de Huántar nos llevó, y pues con la explicación que nos dieron ahí, pues yo también resulté como que demasiado admirada, porque fue una operación hecha en más mínimo detalle, porque ahí te enseñan de todo. En los comandos tuvieron una preparación extraordinaria, y pues yo que sepa es la operación más importante que se dio en todo el mundo, en rescatar a todos los rehenes que hubo. Pues muchas gracias, señorita Vanessa, de nuevo, y eso es todo, mi coronel. Muchas gracias, señorita Dayana. Siempre las damas hablan mucho mejor. La felicito. El alumno Guaitaya Guamaní Brandox, a ver, su última palabra de agradecimiento. Bueno, buenas tardes, mi coronel. Buenas tardes, señorita Vanessa. Muchas gracias, sobre todo por la charla informativa que nos dio sobre el terrorismo. Darle las gracias por informarnos todo lo que ha ocurrido en el país, cómo ocurrió, dónde ocurrió, cuáles fueron las consecuencias que hubieron de ese acto. Sobre todo cómo apareció en sí el genocida del Sendero Luminoso, Abimael Guzmán, todo lo que ocurrió, los asesinatos, los coches bombas, y que usted en sí también es una superación más que todo porque usted estuvo presente en uno de los actos en la calle Tarata, y agradecerle sobre todo por informarnos y por la charla, que es muy educativa para poder aprender todo lo que ocurrió en nuestro país. Eso sería todo, mi coronel. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Listo, jóvenes, damos por concluida esta actividad. Que Dios lo bendiga. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias, coronel. Un favor, antes de que se retiren, una fotito, ahí nos tomamos, levantamos la mano. Ahí está nuestro coordinador del programa, Grimaldo Mangiari. Levanta la mano. Ahí está. Gracias. Y quedamos a la espera entonces de la siguiente charla. Muchísimas gracias. Que tengan muy buen día. Hasta la próxima. Gracias, Vanessa. Gracias, jóvenes. Pueden retirarse. Hasta mañana. Comprendido, mi coronel. Bendiga, mi coronel.